Esta es penal, ¿verdad, profe? Sí, es un artículo del Código Penal que quiero traer a colación con ustedes hoy por el simple hecho de que nosotros como ciudadanos estamos indefensos ante nuestros empleados, los funcionarios públicos, porque el funcionario público se adueñó de las instituciones, establecieron procedimientos que son inconstitucionales y cuando vos vas a solicitar una información, si efectivamente ese funcionario público considera que lo estás amenazando, te llama ahí a seguridad, a la policía, te incrimina y te meten una medida cautelar y te meten a la cárcel, como le pasó a don Fran Paniagua Mendoza hace unos días, cuando fue a establecer, a poner una denuncia y el OIJ del IBE de Guanacaste, que en este caso fue en Santa Cruz, no le admitió la denuncia. La juez dijo que ella tenía competencia para un tipo de delito que no se estaba cometiendo. Lo que se estaba supuestamente cometiendo, lo más que llegaba era infracción a contravención. Entonces nosotros los ciudadanos no tenemos educación en diferenciar qué es un delito y qué es una contravención, porque no nos lo han explicado. Porque el mundo del derecho es como el mundo de la medicina y de la contabilidad, es un secreto. Hasta que usted estudia administración, contabilidad, medicina y derecho, te das cuenta que no hay tal misterio, sino que le esconden al ciudadano esa información para poderlo administrar. Por eso es que nos dan los apelativos de usuario, tarjetaviente, derechohabiente, administrado, paciente, estudiante, menos ciudadano. Vean, el Código Penal dice que hay un tipo penal en el artículo 316, amenaza de un funcionario público. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años quien amenazare a todo funcionario público a causa de sus funciones. Muy bien. Si el funcionario no está en sus funciones y está en otro lugar, aunque sea funcionario público, ahí ya no es funcionario público. Ahí está como civil normal. Hay que tener eso claro. Dirigiéndose a él personalmente o públicamente o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica por la vía jerárquica. Entonces, dice claramente que aquí el problema es qué es una amenaza. O sea, los tipos penales tienen que ser definidos claramente antes de poderle inculcar o acusar a alguien, usted cometió este tipo penal. Bueno, entonces, nosotros en Costa Rica no nos han educado lo suficientemente bien como para comprender la diferencia entre un delito y una contravención. Y si estamos en delito, tiene que cumplir con 3 aspectos. Que el hecho que se imputa como delito verdaderamente tenga un artículo en alguna ley específica o en el Código Penal que identifique ese hecho como un delito. Eso se llama tipicidad. En la tipicidad tenemos claramente el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo es lo que la norma como tal dice sobre el tipo penal. Ahí hay un asunto de taxatividad y de tipicidad. Entonces, no es lo mismo amenazar a un caballo, a una yegua, que amenazar a un funcionario público. No existe el delito de amenazar a una yegua o a un caballo, pero sí existe el delito de amenazar a un funcionario público. Muy bien, ¿y qué es una amenaza? El problema es que el funcionario público, porque yo he ido, por ejemplo, al Poder Judicial, a la Fiscalía, a poner denuncias, y los fiscales me dicen, no se la puedo recibir, no, usted tiene que recibírmela. Me dice, ¿me está amenazando? No, no, señor, no le estoy amenazando.
usted tiene que recibirla porque usted es un funcionario público y darme el sello y darme la fecha y procesarla. No es que aquí no es, sí, aquí es. Es en este tipo de fiscalía donde este tipo de denuncia debe ser recibida. Pero véalo con lo que me salió, el fiscal. ¿Qué tal si uno no estudiara estudios de derecho y de otras áreas? Se lo bailan. Se lo dije a él, usted pretende rodarme con eso de que yo le estoy amenazando, pero resulta que no hay tipicidad en lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene que recibirme esto. Su obligatoriedad como funcionario y todo el departamento al que usted pertenece es recibirme esta denuncia y hacer la investigación. No, porque usted me está amenazando. Entonces, el funcionario público, cualquier cosita que afecte su trabajo o que sienta que usted, que es el que le paga el salario, le está solicitando y que a él no le agrada, lo considera una amenaza, pero eso no es una amenaza. No está dentro de la tipicidad de la palabra amenaza. Entonces hay que tener muy claro esto, porque este artículo 316 está pegado en una hoja en todas las oficinas. Entonces ellos, cuando no tienen la capacidad de atender o no desean hacerlo, o le caíste mal, o tu aliento no le agradó, o no sé qué razón habrá, me estás amenazando. Y resulta que llama a los oficiales de seguridad, te sacan, te suben a una patrulla, te incriminan en un delito de flagrancia y te procesan. Y vos como ciudadano estás totalmente desprotegido. Fuiste a hacer una diligencia al banco público, fuiste a hacer una diligencia a la caja, al IMAS, al mismo Poder Judicial y resultaste 12, 24 horas metido en la cárcel porque alguien te incriminó. Y entonces, en Costa Rica, cuando un funcionario público te incrimina en algo que él considera una amenaza, te meten de inmediato a la prisión, aunque después digan que no, eso no era una amenaza, pero ya te metieron a la prisión. Utilizan la medida cautelar como un mecanismo de amedrentamiento, de temeridad. Ahora vea el vacilón. El artículo que supuestamente respalda a los ciudadanos para procesar a un funcionario público, que es el 338 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años el funcionario público que, abusando de su cargo, ordenare, cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien. Pues déjeme decirle algo. Cuando usted pretende acusar a un funcionario público por este artículo, por este tipo penal del 338, como el Poder Judicial tiene a cargo la Fiscalía, la Defensa Pública, el OIJ y el complejo forense, eso nunca progresa. Nunca progresa. ¿Cuál es el problema en Costa Rica? Que el juez, el fiscal, el defensor público y el oficial del OIJ comen, desayunan, almuerzan en el mismo lugar. Y todos le deben el puesto a un político corrupto que llega por un partido político corrupto que se financió corruptamente y que fue elegido entonces ese magistrado por ese partido político corrupto para llegar a hacer y deshacer en el Poder Judicial. Como ha ocurrido, sigue ocurriendo. Estamos con un código penal de los años 70 desactualizado. Estamos viendo, por ejemplo, que se está llevando a cabo nueva legislación a espaldas del pueblo o que el pueblo no sabe para incriminar más al pueblo y dominarlo, que es precisamente el objetivo de la Unión Europea, para que el pueblo pierda totalmente el conocimiento de que es soberano y de libre autodeterminación y no sea más que una paria, un domesticado que requiere ser arriado como arriamos las ovejas y las vacas cuando les llevamos al galerón a ordeñarlas o al matadero a matarlas. Estamos en un momento de nuestra historia tan peligroso que efectivamente nosotros no nos hemos dado cuenta la urgentísima necesidad de transformar el modelo político administrativo y las leyes orgánicas, una de ellas
la del Poder Judicial, otra de ellas la de la Caja, otra de ellas la del ICE, porque nos están montando un modelo para ordeñarnos en impuestos, en tarifas, en costos, para que ellos, la oligarquía criolla mafiosa que domina el Estado a través de los partidos políticos, sigan teniendo un nivel de vida de reyes, de ticos con corona. Y hasta los mismos funcionarios públicos es imposible pedirles cuentas, a pesar del artículo 338 y a pesar de la ley 8422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Tenemos las leyes, pero tenemos un poder judicial ultra, super intervenido por las lacras del narcotráfico y altamente corrompido, donde no existe independencia entre el fiscal, entre los jueces, entre el OIJ y entre el complejo forense que determina si efectivamente un hecho puede constituir una prueba en un proceso. Estamos totalmente desprotegidos. Y tras de eso, los magistrados de la Sala Constitucional, elegidos por los corruptos de los partidos políticos, los magistrados de la Corte Plena, elegidos por los partidos políticos corruptos, y los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, elegidos por los magistrados de la Corte Plena, que a su vez fueron elegidos por los diputados corruptos. Entonces, ¿a qué elecciones vamos a ir al 2026 si lo que urge es transformar el modelo político administrativo? ¿Y cómo se hace eso? A través de una constituyente. ¿Y cuál constituyente? La autoconvocada, donde los delegados surjan de cabildos abiertos distritales y cabildos cerrados cantonales. Porque si vamos por el artículo 196, van a buscar 60 delegados salidos de 3 lugares: partidos políticos, sindicatos y grupos empresariales. Los mismos. Por ejemplo, en los grupos empresariales hay algunos que venden millones de dólares y nunca tienen utilidad, pero son los que financian a los partidos políticos. ¿Cómo la ves, Fanny? ¿Qué problema? El costarricense no se da cuenta el terrible peligro en el cual nos encontramos. Ahora vea, este artículo del 316, donde efectivamente se habla de que será procesado al que amenazare, hay que tener mucho cuidado, porque este artículo se combina con otros que tienen que ver con lesiones graves, que tiene que ver con lesiones leves, que tiene que ver con amenaza, con arma. Entonces resulta que si usted va con un bastón, porque usted está, lo necesita para caminar, pero un bastón es un objeto contundente, sólido. Si usted, en el proceso de solicitar la información, usted le da una temblorina y usted utiliza su bastón para macizarlo, es capaz de que el funcionario público dice: usted me amenazó con ese bastón y me iba a arrear con ese bastón. Y de una vez llaman a seguridad y le incriminan a usted. ¿Qué le pasó a Fran Paniagua Mendoza? Llevaba un maletín suave donde llevaba él, como todos los abogados llevan los libelos, los escritos. Y donde le iban a pegar es lo que le iban a pegar los funcionarios públicos. Él se protegió. Y entonces dice el oficial que lo incriminó: es que usted me iba a pegar con ese maletín, pero es que el maletín no tiene forma de garrote, no tiene forma de arma, es un objeto más bien para portar documentos. Y entonces lo pasaron a flagrancia. Siendo un abogado penalista, ex fiscal, este poder judicial es capaz de meter a un abogado penalista, ex fiscal, utilizando la ley, pisoteándole los derechos más sagrados que tenemos los costarricenses, y lo mete a la cárcel 12 horas. Si eso le ocurrió a Fran Paniagua Mendoza, ¿qué nos puede ocurrir a nosotros, Fanny Villegas y Marcela Cibaja y audiencia? Sí. Entonces, el abuso del uso de este artículo 316 es tan grande que esto da miedo. Este país de Costa Rica es un espanto, no hay seguridad jurídica para nadie, ni para nosotros los costarricenses, mucho menos para los inversionistas. Estamos
totalmente sin defensa. Ni el Chapulín Colorado nos puede rescatar a nosotros. Ahora mañana se va a hacer una marcha. ¿Una marcha para qué? Para quitar al fiscal. Y digamos que lo quitan, no nombran a otro. ¿Y qué pasa con las causas? Siguen igual. ¿Y qué sigue con el Poder Judicial? Sigue igual de corrompido, Fanny. ¿Para qué sirve eso? No sirve para nada. Pero la gente cree que ir a pegarse una soleada, porque eso es otra cosa. Fanny, eso alguien tiene que pagarlo. Nadie va a ir ahí sin almorzar, nadie va a ir ahí sin un sombrero, nadie va a ir ahí sin una botella de agua. Y unos confites por aquello de que a alguien le pueda dar un ataque de azúcar. Fanny, Sí. el funcionario público se adueñó de la diligencia pública. Y entonces, el artículo constitucional número 27, donde tenemos derecho de petición, solo le falta que diga que serán atendidas las peticiones siempre y cuando juguemos de pendejos ante el funcionario público al cual le pagamos el salario. Dice aquí artículo 27, se garantiza, falso, esto no se puede garantizar en el Costa Rica de hoy día. Se garantiza la libertad de petición, falso. No fue Fran Paniagua y lo encerraron. Dice que con un falso delito de flagrancia donde la jueza no era competente porque ni siquiera era delito, era contravención a lo sumo. Y se lo hicieron a un abogado penalista de 30 y pico de años de experiencia. ¿Qué nos puede pasar a nosotros, Fanny y costarricenses? ¿En manos de quiénes estamos en este país, en el Poder Judicial? Todo esto ocurrió cuando Luis Paulino Mora tomó el Poder Judicial, cuando don Edgar Cervantes Villalta, gran ciudadano y gran señor, dejó ese cargo y lo asumió Luis Paulino Mora, que también murió. Y se corrompió el Poder Judicial. Yo le pregunto al Poder Judicial, en el momento en que lo dirigía Luis Paulino Mora, ¿dónde están las platas de los depósitos, de las operaciones del Banco Anglo, que tuvieron que depositarse en las cuentas del Poder Judicial? Nunca han dado cuenta de eso. Ay, somos una gran democracia y tenemos el mejor Poder Judicial de América. Y no dan cuenta de papagayo, no dan cuenta de las platas del Banco Anglo, el Poder Judicial. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué yo digo eso? Porque resulta que este documentito, que es el pacto social entre nosotros, dice claramente en el artículo 26 que yo, el ciudadano Roger Méndez, junto con la ciudadana Fanny Villegas y los que estén en esta audiencia, en este programa, tenemos el derecho de reunirnos pacíficamente, sin armas, ya sea para negocios privados o para discutir asuntos públicos y examinar la conducta pública de los funcionarios. Les guste o no les guste, llámese magistrado de la Sala Constitucional, llámese magistrado de la Corte Plena, llámese presidente de la República, son empleados del pueblo. Y por lo tanto tienen que darle la cara a todo aquel ciudadano que les pida cuentas. Y no lo hacen, más bien nos encierran. Nos acusan de flagrancia. Entonces, Fanny Villegas, ¿en qué país vivimos? Y todos como locos ir a votar por Laura Fernández de la Agenda 2030. Y todos como locos ir a votar por Fernando Zamora Castellanos, que le envió un mensaje diciéndole que si va a apoyar o no la constituyente autoconvocada y que estoy esperando que me responda. Don Fernando Zamora Castellanos, doctor en Derecho Constitucional por el Partido Nueva Generación. Nadie se quiere comprometer con la transformación del Estado desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Todos quieren una transformación acomodada a los intereses políticos de los partidos asquerosos. Todos quieren una transformación sin transformar. Hagamos un cambio para que no cambie nada. Y el costarricense sigue dormido, Fanny. Y los abogados siguen dormidos o no les da la gana porque están chupando del modelo actual. Entonces, Fanny, figúrese usted que en Costa Rica existe una cosa que se llama sala de casación.
Eso no debe existir. Solo deben existir 2 jueces, el ACU y el ACUEN. Porque si un juez no aplica la ley, eso se llama prevaricato. Y por lo tanto hay que procesarlo. Pero en Costa Rica no existe un solo caso en toda la historia donde se haya procesado a un juez y se le haya condenado por prevaricato. Ellos se escudan, ellos se defienden. ¿Qué clase de justicia tenemos en este país, por el amor de Dios? Da asco lo que tenemos. No hay garantía. Lleva uno a la prueba y se pierde en el Poder Judicial. Y cuando llega el día de la audiencia, la prueba no existe. ¿Cómo que no existe? Si yo la dejé, no, se perdió. Pero ¿qué es esa desfachatez? Entonces nosotros estamos totalmente indefensos. Y los únicos que podemos transformar este modelo somos los ciudadanos a través de una constituyente autoconvocada. ¿Y por qué constituyente? Porque se ocupa el poder del soberano pueblo para transformar el Poder Judicial, el ICE, la Caja, el Sistema Bancario Nacional. Y el pueblo sigue dormido. Entonces resulta que si usted llega a una ventanilla pública a solicitar por el artículo 27 una petición, usted tiene que llegar con cara de domesticado, con corazón de cobarde, con espíritu de servir y con alma de pendejo, porque si no, no lo atiende. Sí. Fanny, nos había dicho don Eduardo Cortés García sobre la ley 10.554, ley marco de acceso a la información pública. Sí, leyes hay, como dice don Eduardo. Sí, pero la aplicabilidad no se ve. Entonces nosotros no tenemos quien nos defienda. El Poder Judicial no nos va a defender. El Poder Judicial es un negocio de los que tomaron eso desde que efectivamente salió don Edgar Cervantes Villalta. Los tiempos de Fernando Coto Albán y don Edgar Cervantes Villalta ya se fueron. Este Poder Judicial se comenzó a corromper cuando lo tomó don Luis Paulino Mora, porque permitió una serie de excesos, de libertades, de holguras, que el Poder Judicial se cayó. Ah, pero no, es que ese es un Dios, un santo que orina, no se puede hablar de él. No, hay que hablar porque son funcionarios públicos, porque les pagamos el salario. Exacto. Entonces nosotros no podemos seguir indefensos, Fanny. Nosotros tenemos que transformar el modelo político y administrativo. Que si el fiscal actual tiene un problema con la mujer porque la nombró 224 veces, y eso es un problema de él con el Poder Judicial. Él tiene que hacer sus funciones de ley. Si no las cumple, ahí sí, hay que procesarlo. Porque él es un empleado público. ¿De quién? Supuestamente el pueblo de Costa Rica, pero no. Responden a intereses políticos dentro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hicieron? ¿No hicieron que Fernando Cruz, el magistrado, no era el fiscal cuando vino Caro Quintero? Y se dejó por 6 meses la libreta de Caro Quintero y la entregó sin los folios, sin las hojas donde estaban los teléfonos de los políticos corruptos que permitían que Caro Quintero entrara aquí como perro por su casa. Por eso es que Estados Unidos le está quitando las visas a más de uno, porque Caro Quintero lo agarraron los mexicanos, se lo dieron a los gringos y mire, está soltándola sin hueso. Y ahí está Fernando Cruz todavía trabajando. Ahí está Fernando Cruz y no se le puede tocar, no se le puede decir nada. Es más fácil que usted escuche aquí el OIJ botándome la puerta para incriminarme a mí por un delito que sacar a Fernando Cruz, que se dejó la libreta de Caro Quintero y que tiene un super salario. Ahora hay un personaje que salió que es el que puso las vallas, ¿se acuerda? Sí, señor. Sí, señor. Ese personaje, tengo el video que lo estoy editando, por cierto, está insistiendo el pueblo de Costa Rica, sigamos poniendo vallas, eso era una estrategia. Pero es que, Fanny, eso no transforma el modelo político administrativo. Lo que transforma el modelo político administrativo son las propuestas para la nueva constitución y para las nuevas leyes orgánicas. ¿Qué es lo que yo le pregunto a Fernando Zamora Castellanos? ¿Dónde están tus propuestas? No
Fernando Zamora Castellanos le tiene miedo a la constituyente porque la constituyente lo puede echar si llega a ser presidente. Él quiere un cambio de la constitución, pero acomodado a los intereses de él. No que venga del pueblo, ni por el pueblo, ni para el pueblo. Estos políticos detestan al pueblo, nada más le quieren sacar los impuestos y el voto y déjense manejar por nosotros, porque ustedes no saben hacer absolutamente nada. Fernando Zamora Castellanos le envió un mensaje diciéndole si iba a apoyar o no la constituyente convocada, y aquí estoy esperando que me responda, no me va a responder. Pero le envía un corazoncillo y el hombre te manda a decir, un abrazo grande, amigo. No, si es que ya aprendió a ser político. Y desgraciadamente es el mejor candidato para la elección 2026 de entre todos los que hay. Y digo desgraciadamente, porque aunque llegara a ganar, la asamblea la va a perder. Y va a ser otro gobierno igual al de Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles. Un gobierno incapaz de resolver nada. Ex secretario del Partido Liberación Nacional, se rindió ante José María Figueres. Y ahora resulta que ese es el que va a transformar el país, junto con no sé quién más. No. En un partido nuevo. En nueva generación. Ese partido ya existía. Nueva generación. Sí. Imagínense cómo está esto. Esta política cada vez está peor. Pregúntenle a Fernando Zamora Castellanos, a Laura Fernández, a Claudia Dobles, a todos los precandidatos de Liberación si quieren transformar el Poder Judicial. Si quieren transformar la caja. Si quieren seguir con el modelo del ICE. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren el poder para seguirnos metiendo a las escuelas, sacándonos impuestos, metiéndolos a la cárcel por falsos delitos y acusaciones, como metieron durante 3 años al finado Carlos Roberto Loría, utilizando la figura de la medida cautelar, mientras el juicio sale, pero está chupando cárcel. Y se murió Carlos Roberto Loría y no hubo juicio. Vea qué sucio. Y están montando actualmente una ley sobre eso, que si es culpable o no, hasta que se demuestre, seguirá el proceso. ¿Se dio cuenta de eso? Sí, claro. Pero yo pregunto, ¿por qué el pueblo no sabe de esa legislación en contra de todos nosotros? Se perdió la comunicación entre el electorado y el diputado. Esa falsa representación, esa falsa diputación nos tiene a nosotros hundidos, porque el diputado no hace lo que el electorado que lo eligió le pide, sino lo que le pide el partido político que lo financió. Por eso es que hay que eliminar la intermediación política entre el partido político y el Estado, que quedan como meras cajas de resonancia ideológica. Pero el pueblo es el que tiene que elegir a sus gobernantes y no las propuestas de los partidos políticos. El pueblo, ¿en qué? En cabildos abiertos y cerrados. Para eso tenemos la tecnología hoy, blockchain, celular, todo para hacer una democracia participativa directa en las decisiones más importantes a nivel nacional. Entonces usted no puede siquiera ir a hacer una solicitud por el artículo 27 de la Constitución, porque el funcionario público dice, usted me está amenazando. ¿Cómo que usted me...? Sí, seguridad, venga, pa, te meten a la perrera. Ah, no era delito. Bueno, pero ya estuviste en la cárcel, ahí ya conociste. Te pisotean todas tus garantías constitucionales. ¿Quién? Un funcionario público al que le pagas el salario. Se autoempoderaron a tal punto que nos tienen como hormigas, como cucarachas que nos majan. El funcionario público se siente rey, amo y señor de este país. Empezando por los jueces, pasando por los diputados y terminando con todos los funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Esto no puede ser. Ya nosotros no vivimos en una democracia, vivimos en una dictadura solapada, una dictadura del Poder Judicial, una dictadura de los
órganos de poder del Estado. ¿Por qué Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles no pudo hacer nada en su gobierno? Porque tras de que perdió la asamblea, nunca entendió que los arias son los que gobiernan este país como monarcas. Tienen al Poder Judicial de su lado, tienen a la Sala Constitucional, tienen a la Asamblea Legislativa, tienen plata para pagarle a todos los medios de comunicación para que sus ideas sean expuestas. Entonces George Soros envió... Y no solo eso. ¿Ah? Y no solo eso. Ahora están dando peines a todos los creadores para que continúen el trabajo que él está haciendo. Y siguen los creadores cayendo. Y se sigue manipulando el pueblo a través, desgraciadamente. Decían que para poderte imputar un delito hay 3 aspectos que hay que probar. La tipicidad, o sea, que el hecho sea típico, esté contenido en una ley especial o en el Código Penal. Y en la tipicidad tenemos 2 elementos. Lo que dice exactamente la ley, eso es lo que llaman el elemento objetivo, y el elemento subjetivo, ¿quién le dijo qué a quién? ¿O quién le hizo qué a quién? Ese es el elemento subjetivo. El sujeto activo que comete supuestamente el injusto penal. Bueno, pero viene un asunto que se llama la antijuricidad. Aquí tenemos 2 aspectos que considerar. La antijuricidad material, que es que efectivamente el bien jurídico tutelado por la norma se haya pisoteado, se haya violado. Vamos a ver. El bien jurídico tutelado en los delitos de abuso sexual y de violación es la autodeterminación sexual de la persona. Si es un menor, se protege que se autodetermine su conducta sexual. Entonces, hay una diferencia entre el abuso y la violación. Para que haya violación, tiene que haberse perforado una parte del cuerpo del violado o la violada con un objeto o con la mano que supere el tamaño de una parte de nuestro cuerpo, en este caso, esta parte del dedo, que haya penetrado en un cuerpo de un menor o de otra persona. Eso es abuso. Violación. Abuso es el toqueteo de los órganos sexuales de un menor o de una persona. Entonces nosotros tenemos que entender esas sutiles diferencias que al final tipifican o no si un determinado hecho es un delito o no, ¿verdad? Si una persona le mete un objeto con forma de órgano sexual masculino a otra y lo mete en 1 centímetro o 2 en el cuerpo de la otra persona, eso constituye violación. Pero si es meramente un roce, eso constituye abuso. Bueno, muy bien. Esos hechos tienen que ser probados. Entonces, si efectivamente la forma en que cuenta la persona que supuestamente fue violada se puede comprobar, entonces estamos ante un hecho que puede tipificar con abuso o puede tipificar con violación. Eso se llama la antijuricidad material cuando efectivamente se viola el bien jurídico tutelado. Ahora bien, hay una cosa que se llama la antijuricidad formal. Y aquí mucha gente se escapa de cometer un delito. Porque vamos a suponer que son delitos, hablar de un delito donde efectivamente usted se vio de un momento a otro en un problema donde lo iban a atacar, la iban a atacar a usted. Entonces, aquí tenemos que ustedes la venían a atacar con una arma punzocortante o con una arma de fuego. Bien, entonces usted se defendió. Y en la defensa usted mató a la otra persona. Y es cierto, si usted mató a una persona es típico, ahí está el muerto, hay tipicidad, pero no hay antijuricidad, porque usted se defendió por un estado de necesidad
o bien por legítima defensa. Y esto de estado de necesidad y legítima defensa tiene unas raíces profundas. ¿Por qué? Para poder nosotros indicar que usted se defendió por un estado de necesidad, pues tiene que probarse que el peligro era inmediato, inminente. Había que actuar. Que usted no lo haya provocado voluntariamente. Y que efectivamente no había otra forma de evitar. Usted se defendió. Pero en la defensa mató a la otra persona. Y desde la perspectiva de legítima defensa, porque usted sufre una agresión ilegítima o porque efectivamente había una necesidad razonable de repeler el ataque para proteger usted su bien jurídico tutelado de la vida. Bueno, muy bien. Entonces decimos en derecho que la antijuricidad elimina la culpabilidad. Porque si efectivamente usted defendiéndose mató a la otra persona, usted no es culpable. Por legítima defensa o estado de necesidad. Por eso es que decimos que la antijuricidad elimina la culpabilidad. Ahora bien, en la culpabilidad tenemos dos elementos que hay que analizar: el dolo y la culpabilidad. El dolo es la intención, el ánimo con el cual usted llevó a cabo aquel acto. Y a veces ocurre que usted no tuvo la intención de amenazar, usted no tuvo la intención de matar, usted no tuvo la intención de violar, usted no tuvo la intención de abusar. Entonces aquí viene el asunto. Es una falta objetiva del deber de cuidado que efectivamente le dice, vea, lo vamos a eximir usted del dolo, pero no de la culpa. Es una falta objetiva del deber de cuidado. Muy bien. Pero en materia de flagrancia, que es donde estamos hablando nosotros, donde ocurre la amenaza al funcionario público del artículo 316, como en las oficinas hay cámaras, ahora, como usted lleva su celular, yo les digo a ustedes, cuando vayan a hacer una diligencia ante una ventanilla de la caja, de cualquier entidad pública, lleve preparado la cámara, lleve preparado el micrófono, para que se grabe claramente la forma en que usted solicitó la petición del caso y cómo le respondió el funcionario público, para que usted tenga evidencia de aquello y se pueda defender. Pero ¿qué dicen? Algunos abogados me dicen, vea, aunque usted lleve eso, el complejo forense puede separar el audio del video y meterle a ese video una voz que es como la suya, pero no es suya, donde usted diga, te voy a matar, Fanny Villegas, funcionaria de Levi's, de Acerrí. Y ahí, entonces, viene la incriminación, que sí es típica, porque viene el elemento subjetivo. Fanny Villegas le dijo a Marta Costa, de la funcionaria del PAN y de Acerrí, entonces, ¿quién? Fanny Villegas le dijo que a Marta Costa, otro quién. Ahí sí está el elemento subjetivo comprobado. Pero no es lo mismo decir, cuando salgas, te voy a sacar el sirope. ¿Salga quién? ¿Te das cuenta? Ahí el juez no puede identificar el elemento subjetivo de la tipicidad del delito. Entonces, lo que puede hacer un poder judicial corrompido es agarrar el video, quitarle el audio y ponerle un audio creado por inteligencia artificial con tu voz donde decís cosas que no dijiste. Por eso es muy importante ir con testigos a hacer una diligencia pública. Porque si vos el que estás haciendo la diligencia, la otra persona puede grabar y llevarse el video y el audio original de la solicitud. Todo esto hay que decirlo, son tips, son volados, porque estamos indefensos. En este país estamos indefensos. La otra vez fui a hacer una gestión aquí a Levi's de mi barrio. Y en ese momento yo no tenía seguro porque era desempleado. Pero 6 meses después de que usted perdió su trabajo, todavía usted seguro lo cubre. Y yo estaba en ese periodo y no me querían atender. Entonces yo le dije a la funcionaria, porque esto es muy importante aprenderlo, quiero hablar con su superior jerárquico. Ya con esas no se puede resolver. El que te atienda en ventanilla
ni sabe de derecho, ni sabe sino que simplemente te dice, no, hágame un favor, quiero hablar con el gerente o con su superior jerárquico. Y ya me pasaron al superior jerárquico y le digo, vea, su funcionaria me dijo que no me podía atender, pero no me citó la norma, el artículo, ni la ley, ni el reglamento por el cual ella dice que no me puede atender. Así que le pido que usted me respalde lo que ella dijo y me diga bajo qué norma, bajo qué artículo no me van a atender para yo meterle una impugnación. ¿Sabe qué pasó? Me atendieron. Entonces, nosotros no podemos seguir siendo derechohabiente, paciente, usuario, administrado, ignorante, domesticado. Tenemos que conocer de alguna manera aquellos elementos de la ley que nos facultan actuar ya no como usuario, ni tarjetahabiente, ni derechohabiente, ni paciente, ni estudiante, sino como ciudadanos, conocedores de la ley. Que lo había dicho don Edward Cortés García en el programa del jueves respecto al artículo 129 de la Constitución, que dice una barbaridad. Dice así: las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día en que ellas se designen. A falta de este requisito, 10 días después de su publicación en el Diario Oficial. Ojo lo que sigue: nadie puede alegar ignorancia de la ley, ni los abogados conocen toda la ley, salvo en los casos que la misma autorice. Entonces, tenemos un Estado, una Constitución, unos códigos obsoletos. Y ocupamos una transformación de la Constitución para garantizarnos desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que este contrato social llamado Constitución Política va a funcionar entre nosotros los costarricenses y se va a cumplir. Pero para ello tenemos que transformar las funciones técnicas del gobierno, mal llamadas poderes. Al Poder Judicial hay que quitarle la Sala Constitucional, la Policía del OIJ, la Defensa Pública y la Fiscalía. Y eliminar la Sala Constitucional, porque para eso tenemos jueces en la Corte Suprema. Y todos los jueces tienen que resolver amparos, acciones de inconstitucionalidad y habeas corpus. Porque para eso son jueces, para eso se les paga un huevazal de dinero. Y hay que eliminar la Sala de Casación y poner una sala de prevaricatos, porque cuando un juez no aplica la ley, entonces hay que subirlo a casación, porque hay aspectos de la ley sustantivo, de la ley, no. Un juez que no aplica la ley está cometiendo prevaricato. Tenemos que eliminar esas salas de casación y poner salas de prevaricato, a ver si los jueces van o no a hacer justicia. Si van a aplicar o no la ley como corresponde. No, es que los jueces no son dioses, no son santos que orinan, son funcionarios públicos y cometen errores y hay que procesarlos. Y en Costa Rica no existe un solo caso de un juez condenado por prevaricato. Pero somos una gran democracia. Somos la mamá de Tarzán en materia jurídica, ¿no, señores? Tenemos a un magistrado que no entregó la libreta de Carlos Quintero y nadie le dice nada, nadie lo procesó y ahí sigue ganándose un huevazal de dinero. Tenemos otro que tiene 80 y pico de años que se duerme y nadie lo saca. Pero ¿qué clase de ridículo tenemos? Desde que llegó Luis Paulino Mora y permitió unas holguras y unas libertades en ese poder judicial, esto se corrompió. Porque en los tiempos de Fernando Coto Albán y de don Edgar Cervantes Villalta eso no ocurría. Don Fernando Coto Albán era el juez que resolvía los recursos de amparo, las acciones de inconstitucionalidad del habeas corpus, cuando no existía la Sala Constitucional. No, hagamos una Sala Constitucional. Pero ¿para qué están ustedes? Que son los jueces, que son la mamá de Tarzán en la Corte Plena. No estudiaron derecho, no sacan doctorados, no se van con toda la familia. Un doctorado de eso nos cuesta 300 millones de pesos a los costarricenses. Se van para Italia a sacar un doctorado con toda la familia y el salario. Y ahora resulta que no, pero yo me declaro incompetente. No. Estos funcionarios públicos hay que ponerlos en su lugar. Este código hay que transformarlo, este código penal. Este artículo 316 hay que eliminarlo.
Y el 338 hay que ponerlo a actuar, porque los funcionarios públicos son empleados del soberano pueblo, no son los dueños de las instituciones.